Hola, muy buenos días a todos, o tardes o noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Juárez, Autónoma de Tabasco, estudiantes de la licenciatura de Ingeniería Química, actualmente cursando la materia de Dinámica y Control de Procesos. Presentan la siguiente exposición los siguientes alumnos: Araceli del Rocío Soberano González, José Eduardo Hernández Jauregui, Candelaria Chablé de la Cruz y un servidor, Eber Alonso Escobar López. La maestra a cargo de esta materia es la doctora Mayra Agustina Pantoja Castro. El objetivo que tiene esa exposición es transmitirles un poco del conocimiento que adquirimos a través de los siguientes temas, empezando por el primer tema que lleva por título el criterio de estabilidad, perdón, dentro de los cuales se encuentra el criterio de estabilidad de Bode, disculpen si no lo estoy pronunciando bien, el criterio de estabilidad de Nyquist y el criterio de estabilidad de Broad, en el cual nosotros nos vamos a enfocar, ya que es uno de los criterios de estabilidad más conocidos y de los más simples. Ok, chicos, para que nosotros podamos continuar con el tema del criterio de estabilidad de Rho, tendremos que recordar algunos antecedentes. Entonces, para empezar, sabemos que casi todos los sistemas lineales en lazo cerrado tienen funciones de transferencia en lazo cerrado de la siguiente forma, como pueden ver aquí en la diapositiva, con un polinomio en el numerador y con otro polinomio en el denominador. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos sistemas lineales? Sabemos que el problema o uno de los problemas más importantes de los sistemas de control lineal tiene que ver precisamente con su estabilidad. Es decir, bajo en qué condiciones este sistema se vuelve inestable. Y si ya es inestable, ¿cómo se puede o cómo podemos hacer que ese sistema sea estable nuevamente? Si nosotros quisiéramos saber o determinar la estabilidad de esta función de transferencia, tendríamos que factorizar el polinomio del denominador con el objetivo de encontrar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho. Pero bien, el criterio de estabilidad de Rho nos permite determinar esa cantidad de polos que se encuentran en el semiplano derecho sin tener que llegar a factorizar el polinomio del denominador, ya que este criterio de estabilidad de Rho nos dice si existen o no raíces inestables en una ecuación polinomial. Ahora bien, cabe recalcar que este criterio solamente y únicamente se aplica a polinomios que tengan una cantidad finita de términos. Ahora bien, entonces, cuando nosotros aplicamos este criterio a un sistema de control, la información acerca de la estabilidad la podemos determinar a partir de los coeficientes de la ecuación característica. ¿Y cómo llegamos a esa ecuación característica? Pues partiendo de la forma general de la función de transferencia, nosotros podemos determinar la ecuación característica. Aquí se les explico. A nosotros lo que nos interesa es el polinomio del denominador. Entonces, este polinomio también se conoce como polinomio característico. Y Ruth nos dice que si igualamos este polinomio a cero, eventualmente esta este polinomio característico se convierte en la ecuación característica, que es a la cual queríamos llegar. Y sabemos que la estabilidad de un sistema lineal se puede determinar a partir de los polos de la ecuación característica de la función de transferencia. Bien, entonces, ya habiendo comentado un poco o recordado algunos antecedentes, vamos a continuar con el tema. Entonces, como ya habíamos comentado en la diapositiva anterior, el criterio de estabilidad de Rho nos permite determinar la cantidad de polos que se encuentran en el semiplano derecho. Además de que también nos permite determinar la estabilidad absoluta de los coeficientes del polinomio característico de la función de transferencia sin necesariamente conocer el valor de los polos. Entonces, se llega a la conclusión y se plantea que un sistema de control es estable si y solo si todos los polos en lazos cerrados se encuentran en el semiplano izquierdo.
es decir, en este plano que tenemos aquí. Hay varios casos, dependiendo de cómo se dé la estructura de ese polinomio característico. Y bueno, para ese caso vamos a tener una restricción. Vamos a tomar el polinomio característico, la ecuación característica, perdón, que ya habíamos visto anteriormente, con la única restricción de que el término a la n será diferente de cero. Entonces, Ruth nos manda a ordenar los coeficientes del polinomio en renglones y columnas de acuerdo con el siguiente arreglo, donde nosotros vamos a extraer todos los coeficientes que se puedan extraer de este polinomio. Por ejemplo, el término que tenemos de s a la n potencia. Vamos a extraer todos los términos que estén en este polinomio de s a la n potencia desde el grado mayor hasta el grado menor. Entonces, eventualmente vamos a extraer los coeficientes de a la 0, a la 1, a la 2 y así consecutivamente. Y la forma en la que vamos a rellenar este arreglo será la siguiente. Vamos a colocar todos los coeficientes de s desde la potencia mayor hasta la potencia menor, como lo tenemos aquí. Y eventualmente vamos a extraer los coeficientes que están en este polinomio y los vamos a ordenar de la siguiente forma. A la 0, bajamos a la 1, a la 2, bajamos a la 3, subimos a la 4, bajamos a la 5 y así consecutivamente. También quiero aclarar que una vez que ya no se puedan extraer coeficientes de este polinomio, pues se asume que los siguientes valores son 0. Entonces, a partir de esos coeficientes que nosotros tenemos aquí, podemos determinar los otros coeficientes de b, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2 y todos los coeficientes que se vayan derivando. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? ¿O cómo conocemos la estabilidad? Bueno, si nosotros nos vamos a enfocar en esta columna principal de coeficientes, llamémosla así, a partir de aquí nosotros podemos determinar si nuestro sistema es estable o inestable y la cantidad de polos que se encuentran en el semiplano derecho del plano complejo. Entonces, siguiendo estos tres criterios, por así llamarle, nos vamos o podemos deducir si nuestro sistema va a ser estable o inestable. Entonces, si no existen cambios de signos, el sistema es estable. Y por el contrario, si existen cambios de signos, el sistema pues va a ser inestable. Y el número de cambios de signos es el número de polos en el semiplano derecho. Bueno, eh, vamos a continuar. Llenado de arreglos de coeficientes. ¿Cómo podemos determinar los coeficientes que no se puedan extraer de ese polinomio? Tenemos una pequeña reglita. Entonces, la forma en que estos coeficientes se irán determinando es la siguiente. Por ejemplo, para el coeficiente B1, nos vamos a enfocar en la columna superior, que en este caso, permítanme, en esta columna que tenemos aquí, y vamos a enfocarnos en la columna superior derecha del coeficiente que queremos determinar. Entonces, A0, A1, A2, A3 y vamos a multiplicar cruzado. A, A1 por A2 menos A0 por A3 sobre la columna superior principal de ese coeficiente, que en este caso sería A1. Y así eventualmente, siguiendo esta reglita, podemos determinar el coeficiente B2, B3, B4 y como ya había comentado, todos los coeficientes que se pueden ir derivando. Entonces, el mismo caso es para el coeficiente C1. Siguiendo la misma reglita, columna superior principal del coeficiente que se quiere determinar, que en este caso sería esta columna, y columna superior derecha, que sería esta columna. Entonces, para este coeficiente tendremos que sería B1 por A3 menos A1 por B2
sobre la columna superior principal de ese coeficiente, que en este caso sería B1. Y así, siguiendo esta pequeña reglita tan sencilla y fácil, nosotros podemos ir determinando el valor de todos los coeficientes a partir de los coeficientes que ya se habían calculado o de los coeficientes que se extrajeron del polinomio característico. Entonces, ya para finalizar con este tema, vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a considerar el siguiente polinomio característico, este que tenemos aquí, y nos vamos a ir guiando de este modelo para el rellenado de los coeficientes. Entonces, eh, como Ruth nos dice en uno de sus pasos, es que vamos a extraer todos los coeficientes del polinomio que se puedan ser extraídos y los vamos a acomodar de acuerdo al arreglo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, de este polinomio que tenemos aquí vamos a extraer todos los coeficientes que se puedan extraer, empezando por los coeficientes que están s a la n potencia, desde el grado mayor al grado menor. Por lo tanto, aquí podemos ver que el grado mayor de s es s al cubo, seguido de s al cuadrado, seguido de s a la 1 y aquí no se ve, pero es s a la 0. Entonces, extraemos esos coeficientes y los acomodamos desde el orden de grado mayor al grado menor. Y seguido vamos a extraer los coeficientes que tenemos aquí de a la 0 a la 1, que vendrían siendo los valores de 2, 5, 10 y 3. Y los vamos a acomodar de acuerdo a como ya lo habíamos visto anteriormente en la diapositiva pasada. Entonces, colocamos el número 2 seguido de 5 en la parte de abajo, seguido del 10, subimos, y seguido del 3. Y como les había comentado que tendríamos que recordar a la hora de hacer este rellenado, que cuando ya no se pudiera extraer ningún coeficiente de este polinomio, se asumía que los términos eran cero, tenían un valor de cero, los otros coeficientes. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente en nuestra reglita, vamos a hacer el cálculo o vamos a determinar el valor de los coeficientes de B1, B2 y C1. Entonces, sabemos que a partir de esa columna nosotros podemos determinar si nuestro sistema será estable o no será estable. Entonces, siguiendo la formulita, queremos determinar el coeficiente B1. Entonces, siguiendo la regla es columna superior principal por columna superior derecha. Entonces, tenemos que en este caso a la 0 viene siendo 2 y a la 1 viene siendo 5, a la 2 viene siendo 10 y a la 3 viene siendo 3. Entonces, tenemos que 5 por 10 menos 2 por 3 sobre la columna superior principal, que en este caso sería 5. Y esto nos da un valor de 8.8. Entonces, B1, el coeficiente B1 tiene un valor de 8.8. Nos pasamos a determinar el coeficiente B2. Sería este. Columna superior principal, que sería esta de acá, y columna superior derecha. Entonces, vamos a continuar y tenemos que es 5 por 0 menos 2 por 0 sobre el coeficiente superior principal a la columna superior principal, perdón, del coeficiente que se quiere determinar, que en este caso sería 5. Entonces, tenemos que 5 por 0 es 0, menos 2 por 0 es 0, sobre 5 pues es 0. Entonces, el valor del coeficiente B2 es 0. Vamos a determinar por último el coeficiente C1. Entonces, siguiendo la misma regla, columna superior principal y columna superior derecha. Entonces, tenemos que 8 por 3 menos 5 por 0 sobre la columna superior principal al coeficiente que se quiere determinar, que en este caso es 8.8. Y esto nos da un valor de 3. Entonces, el valor del coeficiente C1 es 3. Entonces, recordando lo que habíamos visto anteriormente,
Basándonos en la primera columna y en los criterios que habíamos visto, que recordemos que decía, si no hay cambios de signos en nuestra primera columna principal, quiere decir que nuestro sistema es estable. Por lo tanto, este sistema es estable. El siguiente criterio a presentar es el criterio de estabilidad de Bode. Estos son diagramas establecidos por el Dr. Henry Wade Bode y son usados para el análisis de estabilidad de los sistemas de control, y la ventaja que presentan es la simplicidad en la que describen la respuesta en frecuencia de un sistema lineal invariable en el tiempo. Ahora, estas trazas de una función de transferencia son una herramienta gráfica de suma utilidad para el análisis y diseño de sistemas de control lineales. Antes de la aparición de las computadoras, las trazas de Bode eran a menudo conocidas como trazas asintóticas, debido a que las curvas de magnitud y fase se podían bosquejar desde sus propiedades asintóticas sin detallar las gráficas. Estos diagramas presentan tanto ventajas como desventajas. Una de sus ventajas, como podemos observar, es que los trazos y la visualización de los parámetros más sencillos que los de Nyquist. Otra ventaja puede ser que en ausencia de una computadora, las trazas de Bode se pueden bosquejar por la aproximación de magnitud y fase con segmentos de línea recta. El cruce de ganancia, de fase, el margen de ganancia y el margen de fase se determinan más fácilmente en las trazas de Bode que en la traza de Nyquist. También que las trazas de Bode no cambian de forma, solamente suben o bajan cuando se modifica la ganancia del sistema, lo que no ocurre en las trazas de Nyquist, cuya forma cambia en ese caso. Y la desventaja en este tipo de diagramas es que la estabilidad absoluta y relativa de sistemas de fase no mínima no se puede determinar desde las trazas de Bode. Ahora, en referencia a las definiciones de margen de ganancia y de fase dadas, en la figura 2 se muestra la interpretación de estos para una función de transferencia del lazo de fase mínima. Criterio de Nyquist. El criterio de estabilidad de Nyquist relaciona la respuesta en frecuencia de lazo abierto con la estabilidad en lazo cerrado basado en un teorema de la variable compleja que se fundamenta en el mapeo de los contornos en el plano complejo. ¿Qué quiere decir esto? El criterio de estabilidad de Nyquist es un método gráfico que permite evaluar si un lazo cerrado es estable o no. Como podemos ver, esta ecuación que se muestra ahí se utiliza para saber si el sistema es estable o no. Es decir, de la ecuación f de s que se muestra ahí, todos los ceros deben de estar localizados en la parte izquierda del plano S. Ya ahí es donde se utiliza el teorema de Cauchy para saber cuáles son los ceros que están dentro del contorno. En la siguiente diapositiva mostramos lo que es el teorema de Cauchy, que es el siguiente. Z es igual a n más p, donde z es el número de ceros de 1 más L de S. Estos se encuentran en la trayectoria de Nyquist. N es el número de veces que la traza de L de S encierra un punto menos 1 más J0, y P es el número de polos de 1 más L de S que están dentro de la trayectoria de Nyquist, que son los mismos que los de L de S. Entonces, para que en este caso haya estabilidad en un lazo cerrado, el valor de Z tiene que ser igual a 0. El criterio de estabilidad de la última ganancia.
La cantidad de ganancia necesaria para generar oscilaciones sostenidas es llamada última ganancia. Esto consiste para lo que son los sistemas cerrados de bucle. A la ganancia final se le define como KU por KC. Esta es la ganancia de un controlador y esta se corrige por el método de Ziegler-Nichols y se puede ingresar en la siguiente ecuación. U de t, donde U es la señal de control, es la diferencia entre el valor actual y el del punto de ajuste. Kc es la ganancia de un controlador. Ti es el parámetro que escala el controlador integral. Td es el parámetro que escala el controlador derivado. Y t es el tiempo necesario para calcular la medición de lo que son los errores. B en este caso es el valor de punto de ajuste de la señal. Como podemos ver en este caso, en esta imagen que estamos visualizando, solo hay que reducir al mínimo la acción derivativa y la acción integral del regulador PID. Es decir, en el lazo cerrado va a consistir en aumentar lo que es poco a poco la ganancia hasta que el sistema oscile de forma mantenida a lo que es cualquier perturbación. Como les dije, en esta imagen se muestra primero lo que es la oscilación. Vemos después de un cierto tiempo que pasa a una oscilación lineal, que en este caso esta es la oscilación adecuada que debe de tener sin que haya alguna saturación. Cuando las oscilaciones se encuentran así, se debe medir la ganancia, que es Kc, y el tiempo de oscilación en segundos. En este caso tenemos otra imagen. En esta imagen podemos observar que las oscilaciones ya se vuelven muy inestables y en este caso crecen cada vez más con el tiempo, lo cual ya no se puede medir lo que es la ganancia y el tiempo de oscilación, porque debemos de tener una oscilación moderada y después tiene que ser inestable para poder calcular, tiene que ser lineal para poder calcular lo que es el Kc y el tiempo de estabilidad que mantiene. Mi nombre es José Eduardo Hernández Jauregui y vengo a explicarles el método del lugar geométrico de las raíces. Bueno, este método debe su nombre a la ecuación característica del sistema de lazo cerrado. Este tiene una ganancia que varía del 0 al infinito. Bueno, este método muestra una gráfica donde se ve claramente lo que es cada polo o cero en el lazo abierto respecto a las posiciones de polos en el lazo cerrado. Dicho método, como ya mencionado, es un método gráfico y ayuda a encontrar lo que son los efectos de la variación de un parámetro del sistema sobre la ubicación de los polos en el lazo cerrado. Bueno, en la mayoría de los casos se usa lo que es el parámetro, lo que es la ganancia del lazo K, aunque puede ser cualquier otra variable. Para realizar dicho método tenemos que seguir una serie de reglas o pasos para poder construir el lugar geométrico. Bueno, como paso previo tenemos que vamos a obtener la ecuación característica, que es 1 más GDS por HDS igual a 0. Esta ecuación se encuentra mediante el sistema de lazo cerrado. Recordando que aquí tenemos que tener una ganancia acá que pasa por la planta GDS, una retroalimentación HDS. De esta forma pues determinamos la ecuación característica del lazo cerrado. Posteriormente vamos a ordenar la ecuación para que el parámetro de interés aparezca con el factor multiplicativo en la forma siguiente. Aquí, como ya mencionaba, tenemos ya la ganancia de K. La regla número 1
dice que vamos a ubicar los polos y ceros de GDS, HDS en el plano S. Las ramificaciones del lugar geométrico de las raíces empiezan en los polos de lazo abierto y terminan en ceros, ya sean ceros infinitos o ceros en el infinito. Se va a ubicar lo que son los polos y ceros en el lazo abierto en el plano S. Posteriormente se encuentran los puntos de inicio y fin del lugar geométrico de las raíces, y también se va a localizar el número de lugares geométricos de las raíces, pero en raíces separadas. Esto se puede apreciar en la ecuación de la condición de magnitud cuando k tiende a cero y cuando k tiende a infinito. La regla número 2 es determinar los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. La regla número 3 es determinar las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces. Es decir, cuando los ceros tienden a infinito. En la regla número 3 tenemos la siguiente ecuación. Ángulo de las asíntotas es igual a más menos 180 grados por 2k más 1 sobre n menos m, donde n y m son el número de polos finitos y m es el número de ceros finitos. Bueno, en esta ecuación también se puede encontrar como si fuera en el denominador p menos z, siendo p los polos y la z los ceros. Y bueno, en este caso la k son los valores que se pueden obtener del número de las asíntotas. Ya puede ser 0, 1, 2, hasta encontrar el número de las asíntotas. Debajo tenemos la ecuación del centroide o del punto de partida. Todo esto se puede resumir como la suma de los polos menos la suma de los ceros sobre los polos menos los ceros. En la regla número 4 vamos a encontrar los puntos de desprendimiento y de ingreso, suponiendo que la ecuación característica se encuentra mediante la ecuación BDS más K por ADS es igual a 0. Los puntos de desprendimiento y de ingreso corresponden a las raíces múltiples de la ecuación característica. Es decir, que vamos a encontrar dichas raíces mediante la siguiente ecuación, que se ve a la derecha, eh, donde las primas de, por ejemplo, de A y de B corresponden a una diferenciación con respecto a S. La regla 5 es determinar el ángulo de salida, el ángulo de llegada de un lugar geométrico de las raíces a partir de un polo complejo, es decir, un cero complejo, donde tenemos que el ángulo de salida desde un polo complejo es igual a 180 grados y el ángulo de llegada a un cero complejo es igual a 180 grados. En la regla 6 se van a encontrar los puntos de los lugares geométricos de las raíces cuando cruzan en el eje imaginario. En este paso regla se pueden usar dos caminos. Uno es el criterio de estabilidad de Root, o se puede suponer que vamos a igualar la ecuación característica igual a cero en la parte real y en el eje imaginario. Bueno, en la regla número 7 vamos a tomar una serie de puntos de prueba en la vecindad amplia del origen del plano S y se va a trazar los lugares geométricos como en la imagen se ve a continuación. Bueno, se va a determinar los lugares geométricos de las raíces en la vecindad amplia del eje W y el origen. Y la regla número 8 es determinar los polos en el lazo cerrado. Bueno, un punto específico de cada ramificación del lugar geométrico de las raíces es saber si K va a satisfacer la condición de magnitud en dicho punto. Entonces obtenemos K mediante la ecuación que se da a continuación. K es igual al producto de las longitudes entre el punto S y los polos sobre el producto de las longitudes entre el punto S y los ceros. Este se puede obtener ya sea de forma gráfica o de manera analítica. Se usa, por ejemplo, el software de MATLAB.
Ahora, para las consideraciones de diseño de sistemas de control, hay dos cuestiones claves que deben tenerse en cuenta en la etapa de diseño de la planta. Por un lado, que el proceso sea capaz de responder rápidamente a los cambios en las variables manipuladas y por otro, que la frecuencia y la magnitud de las perturbaciones sea reducida. El diseño del sistema de control debe incluir las siguientes actividades. El primer paso, como pueden observar, es definir los objetivos de control. Primero se analiza el proceso y se definen los puntos críticos del mismo y entonces se fijan los objetivos. Estos objetivos pueden limitarse a mantener la estabilidad del proceso o extenderse hasta lograr una operación óptima de la planta. El segundo paso es identificar las variables que pueden ser medidas. Es evidente que como mínimo habrá que medir las variables directamente involucradas en los objetivos de control. Cuando esto no sea posible, ya sea por costos o porque alguna variable es difícil de medir, se acude a variables secundarias que interfieren en las variables no medibles y que estas sí son fácilmente medibles. El tercer paso es la selección de sistema de control. Una vez definidos los objetivos de control e identificadas las variables medibles y manipulables, se define la técnica de control que debe implementarse en función de dichos atributos de control. Nuestro penúltimo paso es la especificación de la instrumentación de monitorización y control. Para implementar físicamente la configuración de control que ha sido seleccionada, es necesario definir los instrumentos de medida, los controladores y los elementos finales de control. Y finalmente, el diseño de controladores. Todos los controladores involucrados en la configuración de control que se haya definido deben ser sintonizados para que la acción correctora tenga la magnitud adecuada y se produzca en el momento preciso. Eso ha sido todo por parte de nuestro equipo referente al tema de diseño de sistemas de controles y gracias por su atención.